Ok, muy bien. De mi parte tampoco hay inconveniente, pero lo único que está muy bajo el volumen ahorita, apenas si se percibe. El volumen de mi volumen. Sí. A ver si lo puedo subir. Porque lo grabé la semana pasada y también yo noté que estaba un poco bajito. A ver. My speaker microphone. ¿Ahora se escucha mejor, hermano? Sí. Ok. Sí. Pude subir el volumen. Y pues si hubiera algún cambio, yo estaría en la idea de que fuera a la 1. Y esa es mi propuesta. Independientemente de que la hora que quede no hay inconveniente. Porque si lo cambiamos para la 1, los que quieren ir al culto distrital, apenas podrían salir a tiempo, porque dice el pastor que a veces sale hasta la 1:15. Desde los 20 me Pues yo pienso que mejor a las 10:30 por la cuestión del aire, porque aunque empiece a la 1 también está a veces ya el aire. Bueno, en caso de nosotros, como inconveniente de internet que tenemos. También esa consideración suya, Tim, porque pues también nosotros a eso estamos, al tiempo y a la disponibilidad tuya. Entonces, si crees conveniente más temprano, está bien. Ok, entonces, bueno, lo intentamos para la semana que entra a las 10:30. Está bien. Estoy de acuerdo. Bueno, hermano Tim y a todos, soy la hermana Ade. Yo sugiero que se quede a la misma hora, a las 2 de la tarde, porque más temprano, bueno, nosotros no podemos. Pero pues a las 2 de la tarde está muy bien. Sí, para mí la hora está muy bien, solo que para esas alturas ya está haciendo mucho viento y a veces se me va el internet. Veremos hoy si se va o no. No me ha dado señas de humo de que se vaya a ir, pero veremos. Bueno. ¿Alguien más tiene opinión? Yo sí considero, mis hermanos, que tomemos en cuenta que nuestro hermano Tim tiene la mejor disposición, pero se lo ha impedido en varias ocasiones el viento, y ahorita en febrero sabemos que es esta temporada y todavía un poquito de marzo. Entonces, recuerden que también se transmite vía Facebook. Se queda ahí por si alguien necesita entrar y tomar la clase. Pero ¿por qué no tomamos ahorita la clase y lo volvemos a discutir en unos minutitos al final? Perfecto. Para mí está muy bien. Ok, entonces perfecto, vamos a dar inicio. Yo voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ¿todos ven la pantalla de las uvas? Sí, mi hermano. Muy bien. Y también ven la flechita también. ¿Sí ven la flechita también? Sí. Sí. Sí.
Alguien tiene su micrófono abierto. Es Obed. Porque escucho el eco. Muy bien, ok. Entonces, estamos bien. Ok. Pues muy bien, estamos en el libro de Ezequiel y les agradezco su compañía en esta tarde, en el mes de febrero, como dijo el hermano, febrero loco y marzo otro poco, pues, con los vientos primaverales. Pero vamos a ver un versículo en el capítulo 18 en el libro de Ezequiel, los primeros 4 versos. Vino a mí palabra de Jehová y diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, en esta lección vamos a ver la responsabilidad individual, que la justicia de nuestros antepasados no se aplica para nosotros, ni la de nosotros para ellos, que cada quien tiene que dar respuesta a Dios por su propia parte. Vamos a orar para comenzar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de reunirnos nuevamente ante tu presencia, donde dices que donde 2 o 3 se han reunido en tu nombre, ahí estás entre nosotros. Y aunque sea por manera digital, contamos con tu presencia también y estamos muy agradecidos por tu presencia, por tu perdón, por tu cariño, por tu amor que has brindado hacia nosotros. Gracias te damos por tu libro, Ezequiel, por tu palabra, y espero que podamos sacar el provecho de estos pasajes que vamos a considerar. Te pedimos que tu palabra nos ilumine nuestras mentes y que podamos, de una vez que hayamos entendido, que podamos obedecer lo que nos dice aquí en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el juicio de Dios contra el pecado histórico. Estamos en el capítulo 20, versículos 1 al 44. Algunos vecinos de Ezequiel podrían llegar a pensar que los juicios y las sentencias que Dios estaba dictando para su pueblo eran exageradas y no eran las adecuadas. Dentro de su corazón pudieron haber guardado la inconformidad de recibir un castigo que creían ellos que no les correspondía recibir. Su argumento se sostenía en que para ellos Dios solo estaba fijando su mirada en el presente y había llegado a ignorar así la alianza histórica que les unía. Pensaron que la justicia de sus antepasados podría justificarles delante de Dios para evitar la sentencia. Pero Jehová, a través del ministerio profético de Ezequiel, les dice que no será así. Y vamos a leer estos 3 versículos en Ezequiel 14. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces equivocados estaban. Ahora Dios habría de confrontarlos, no con un pasado idealizado, de fidelidad recíproca y cumplimiento partido por ambas partes en su pacto con Dios, sino con la realidad de un pasado lleno de infidelidad idolátrica.
Antes habíamos esquivado la referencia a un par de alegorías dictadas por el profeta. Y vimos la semana antepasada los capítulos 16 y 23. Y ahora serán estas en el capítulo 20. Los pasajes de Ezequiel nos permitirán comprender mejor que el juicio de Dios hacia Israel no se hacía por un par de pecados cometidos recientemente. El pueblo arrastraba detrás de sí una larga serie de pecados e infidelidades por las cuales no había respondido hasta ahora. Desde esta perspectiva, la historia de Israel no es la historia de un pueblo fiel que de pronto cometió algunos errores. Es la historia de un pueblo idólatra e infiel que desde siempre se entregó al pecado e incumplió su parte de la alianza del pacto antiguo. En estos versos vemos la personificación de Israel. Y vamos a ver en Ezequiel 16, 1 al 15. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y en el resto del capítulo 16, Jehová a través de Ezequiel le acusa a Jerusalén de haberse prostituido y de haberle sido muy infiel a Jehová. En este capítulo, Ezequiel presenta a Jerusalén como una mujer adúltera y promiscua que desee sus orígenes étnicos, cananeos, amorreos y eteos. En su nacimiento fue abandonada y menospreciada. Un pueblo que fue mirado con agrado por Dios, que aquí Dios es presentado como el legítimo esposo de Jerusalén. Él había visto con buenos ojos al primitivo e indefenso pueblo de Israel. Y con misericordia embelleció al pueblo, pero la nación, al pueblo y a la ciudad con su favor y su bendición. Pero la nación se prostituyó con otros pueblos a causa de la promiscuidad.
con Egipto, con Asiria y Babilonia. Son presentados aquí como los amantes poderosos militarmente, con los que el pueblo de Israel, simbolizado en la mujer hermosa y promiscua, traiciona con infidelidad a Dios. Samaria y Sodoma son presentadas aquí en esta extensa alegoría como las naciones hermanas de Israel. Y vamos a ver, ¿alguien sabe dónde? Bueno, porque se ha perdido el conocimiento de exacta o de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes, alguien tiene alguna idea dónde se encuentra o dónde se encontraba Sodoma y Gomorra? Lo personal no, Tim. Porque vamos a ver. Encontré esta página. Se han hallado los restos de Sodoma y Gomorra en Israel. Entonces, investigué un poquito y están en, a ver si tiene mapa aquí. No, aquí está el mapa. Perdón. Esta es. Entonces, aquí ven el mar Salado y en el sur, aquí en este mapa dice Sodoma y se ve que está donde está el agua actualmente. Entonces, a lo mejor en aquel entonces, los niveles del agua del mar Salado estaban un poco más bajo y Sodoma se encontraba en la orilla. En otros mapas vi que Sodoma y Gomorra los colocaban aquí en el lado occidental y otros aquí un poco más arriba en esta península que se encuentra, pero más o menos por esta región. Y aquí si estaba aquí Sodoma, Hebrón, donde fue Abraham después de separarse de Lot, se fueron aquí al norte, Abraham y su casa fueron a Hebrón. Y podemos ver aquí en el norte, aquí está Jerusalén. Okay. Entonces, Samaria y Sodoma son presentadas en esta extensa alegoría como las naciones hermanas de Israel, que igualmente pecan y pagan las consecuencias de sus errores. El pueblo judío en tiempos de Ezequiel se sentía orgulloso de poder decir que a pesar de sus pecados, ellos no llegaban al nivel de maldad que tenían las desoladas naciones de Sodoma y Samaria. Sorpresa fue sin duda para los oyentes de Ezequiel escuchar que Dios había llegado a decir en esta profecía que los pecados de Israel superaban con creces a los de sus hermanas. Los filisteos son referenciados también en esta alegoría como doncellas celosas que enviaban a Israel por su hermosura. Y vamos a ver rápidamente aquí por la costa, donde dice Vía Maris, más o menos es esta la región de Filistia, de los filisteos. Entonces eran vecinos. De manera en que cuanto Dios entrega a la mujer hermosa a sus amantes, las hijas filisteas son las primeras en actuar con violencia en su contra. Sin embargo, la consecuencia del pecado no cesa con el ataque de las tribus filisteas. Los amantes de Jerusalén se vuelvan contra ella y la destruyen, y la despojan, y la asuelan. Y la esposa adúltera ha sufrido el castigo de su infidelidad, que no es otra cosa que apego político e idolatría hacia las potencias que se han presentado en su historia. Israel ha confiado más en sus alianzas y sus políticas internacionales con potencias militares que en el Dios que les favoreció dándoles libertad y tierra. Solo una pequeña última parte del capítulo 16 da luces de que vendrá luego una restauración posterior al juicio de Dios. El capítulo 23. El capítulo 23 continúa y detalla mejor la alegoría de Israel como esposa infiel que vimos en el capítulo 16. Ahora la historia diferencia a dos hermanas infieles y adúlteras, a Ola y a Oliva, es decir, Israel y Judá.
los dos reinos hermanos que de antemano habían conformado el país unificado que gobernó David y su hijo Salomón, y que sin embargo para el año 933 a.C. experimentó su división a causa de la competencia entre los hijos de Salomón que disputaron el trono. Y la historia de estas hermanas está empatada con la alegoría del capítulo 16, excepto porque aquí se hace la diferenciación de los amantes de cada una. El reino norteño de Israel, quien en algún momento llegó a tener buenas relaciones comerciales y políticas con el imperio asirio, y fue luego destruido por Asirio hacia el 722 a.C. Y Judá, por el lado sur, que también hizo alianza con los asirios, no sería atacado por esta potencia, sino por sus hijos y vecinos, el poderoso país de Babilonia, que en efecto vendría a ser hijo de Asiria. Egipto no pasa desapercibido y es mencionado como el primer amante de ambas hermanas. La descripción en esta alegoría presentada por Ezequiel es continuación y desarrollo de la pionera alegoría que el profeta Oseas llegó a hacer antes que él. La idolatría del pueblo es adulterio. Lo único que es diferente es que en Ezequiel no hay una alusión a una idolatría religiosa. El adulterio de las hermanas no se comete con Baales, como en Oseas. Ellas son infieles con naciones que están simbolizadas como figuras de hombres poderosamente armados. Las dos alegorías usadas por Ezequiel para referirse a la casa de Israel vienen a confirmar que de antaño el pueblo ha sido infiel a la alianza. Y la historia atestigua lo que evitaron reconocer los oidores del profeta. Dios lo sabe y lo expresa con alegorías que de alguna forma han suavizado un tanto la denuncia, pero el juicio de Dios debe ser claro, para que no haya quien pueda excusarse y decir que no haya entendido. Ahora por eso continuamos con el capítulo 20. Era el 14 de agosto del año 591 a.C., cuando algunos ancianos decidieron ir a donde se encontraba Ezequiel, sentándose enfrente de él para consultarle. Y estos son los versículos del 1 al 38 en el capítulo 20. Vamos a leer los primeros 20 versos. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes. Entonces, les llamo la atención a esta. Era el estudio que estaba estudiando de la iglesia que nos mandaron. Calcularon este día que era el 14 de agosto del año 591 a.C. Según nuestro calendario, el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, es esa misma fecha. Vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme,
y no echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, y no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminó en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces la palabra de Dios vino al profeta Ezequiel para denunciar el pecado histórico de Israel, haciendo un recuento de la rebeldía del pueblo expresada en idolatría y blasfemia. Jehová responde a los ancianos que buscan consultarlo con una negativa. ¿Por qué iba a ser escuchado ahora por ellos si por siglos fue ignorado por sus padres? La historia es interpretada como historia de rebeldía idolátrica. El pueblo solo ha aprendido a cambiar de ídolos con el paso de los años. Pero ¿cuándo aprenderá a dejarlos y a volver su mirada hacia su libertador? El pecado es histórico en el pueblo, pero eso no tiene por qué seguir siendo así. Dios desmantelará una creencia arraigada de Israel a partir de una novedosa comprensión de la responsabilidad. Eso, sin embargo, habremos de dejarlo para más adelante. El pueblo que objeta en contra del juicio de Dios. Vamos a ver. Quienes escucharon al profeta Ezequiel, prestaron atención, pero también expresaron su opinión acerca de lo que ellos también llegaron a pensar sobre lo que Ezequiel decía. Sus argumentos son aludidos en el libro del profeta, de manera que no son posibles conocerlos. Ellos no estaban de acuerdo con el juicio y la sentencia de Dios transmitida por Ezequiel. Y por ello hicieron el esfuerzo por esquivar y confrontar sus argumentos. Finalmente podemos imaginar que estaban en su derecho de intentar defenderse en el juicio. No obstante, ninguno de sus argumentos fueron acertados para esquivar el juicio de Dios. A continuación presentamos el orden y vinculación
de esta defensa presentada como objeción para esquivar el juicio de Dios. El pueblo le recrimina a Ezequiel que sus visiones y profecías son lejanas. Ellos han escuchado al profeta, pero han querido ver en ellas el cumplimiento de acontecimientos que a ellos no les tocará ver. Su comprensión de la profecía es conveniente. No cuestionan la realidad o la validez de esta, pero son incrédulos respecto a su cumplimiento inmediato. En su imaginario está lejos el día del Señor. Así que, ¿por qué preocuparse? La mejor manera que encuentran para esquivar la denuncia de Dios es postergar su sentencia. De ello incluso hacen un dicho que se vuelve popular entre ellos. Y lo vemos en Ezequiel 12:22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. El pueblo no solo objeta futurismo contra las visiones del profeta, también cuestionan su veracidad. Otros profetas en ese tiempo pronosticaban todo lo contrario a lo que Ezequiel decía. Esos hablaban de paz cuando no la había. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Y en el 16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Había profetas entre ellos en aquel entonces que profetizaban paz, 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 pero eran profetas falsos. La falsedad y la mentira quedan denunciadas por Dios, pero aquellos profetas seguro que en ese entonces alcanzaron más popularidad entre la gente que el propio Ezequiel. Siempre ha sido más atractivo escuchar una mentira ilusoria, reconfortante, que una verdad confrontadora que incomode. De las 4 objeciones que el pueblo presenta como defensa de su caso, la que se encuentra en los primeros 8 versículos del capítulo 14 es la más sorprendente. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, les responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿de qué ídolo se puede estar haciendo referencia aquí? Por el hilo de la historia que narra Ezequiel, sería difícil imaginar que estos hombres pecan de idolatría a dioses babilónicos o egipcios, como lo hacían los 70 ancianos en el templo de Jerusalén.
No es idolatría a dioses paganos lo que se expone aquí. Quizá puede ser idolatría a la riqueza, como ya hemos expuesto antes. Pero los ancianos de Tel Aviv, y Tel Aviv es el barrio donde vivían ellos en las afueras de Babilonia. Los ancianos de Tel Aviv no tenían oportunidad de aferrarse al oro o a la plata en una situación como la que estaban viviendo. Cautivos en Babilonia, muchos de ellos tuvieron que aprender a vivir con escasez y precariedad. Era difícil imaginar, por tanto, que la idolatría que habitara su corazón fuera una idolatría apegada a las riquezas. Pero si su idolatría no era dirigida hacia dioses o riquezas, ¿hacia qué estaba dirigida? El pasaje de Ezequiel denota que siendo ancianos de Israel reciben un título que se da generalmente a hombres profundamente religiosos. Su idolatría no estaría fijada en dioses extranjeros, sino al recuerdo nostálgico de su religión. Jerusalén, el templo, su tierra, sus ritos y tradiciones, todos estos pudieron ser también objeto de su devoción y por tanto ser los ídolos que, gobernando su corazón, les impedían ser conscientes de la voz de Dios, que ya no estaba en aquellas tradiciones y lugares u objetos que ellos sacralizaban. La nostalgia de tiempos mejores produjo en algunos piadosos una idolatría religiosa aferrada a lugares y objetos, pero no a la voz de Dios, que estaba actualizando su mensaje para sus nuevas realidades. ¿Qué pasaría si de pronto hombres justos y santos de Dios se pusieran frente a la ciudad de Jerusalén para evitar el juicio del Señor? La intencionalidad del profeta por negar la respuesta a esta pregunta podría ser consecuencia también del argumento de sus críticos. Probablemente más de uno pensó que si Dios es justo, Él detendría su mano en contra de quienes se encontraran cerca de hombres santos como Noé, Daniel o Job. La idea a la que estaban aferrados era que Dios no traería juicio mientras hubiera uno o dos que lo escucharan y lo obedecieran. Una temática que recuerda mucho a Génesis 18, del 16 al 33, donde vemos que Abraham también habría intentado interceder por Sodoma. Y en ese contexto, Dios posibilitó y condicionó la salvación de la ciudad a la existencia de 10 justos. Ahora ese argumento no serviría para Jerusalén. Si hipotéticamente Noé, Daniel o Job o hasta nuevamente Abraham salieran para interceder a favor de la ciudad, eso no impediría a Dios dictar la sentencia de su juicio, pues cada uno habría de responder por sus propias acciones. La comprensión de la responsabilidad comunitaria del pueblo tiene aquí una evolución, una que a continuación estudiaremos con más profundidad. Entonces vamos a ver las respuestas. 40. No. El profeta Ezequiel no estaba exento de críticas, como pudimos ver anteriormente. Cada argumento que se utilizó para contrastar con sus profecías. En el fondo no iba dirigido a él, es decir, a Ezequiel, sino a Dios. Se cuestionó al Señor porque luego de escuchar que él sí estaba considerando el pecado histórico del pueblo, se supuso que el castigo que se les anunciaba era injusto si venía como consecuencia de pecados que ellos no habían cometido. En Ezequiel 18:25, y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? El versículo 25 del capítulo 18 parece indicar que hubo quien llegó a afirmar que el camino del Señor no era justo.
Para responder a esa objeción del pueblo, es que Ezequiel recibe palabra de Dios para explicar que cada uno de los habitantes de Israel era responsable de sus propios actos, ya fueren de justicia o de maldad y pecado. El hijo no tendría que pagar por los pecados de sus padres. Esa afirmación parece en nuestros tiempos una reflexión muy lógica y muy obvia, pero en tiempos de Ezequiel representaba un novedoso giro a la teología de su época. El pueblo de Israel heredó de las culturas de las que provenía étnicamente, los cananeos, los amorreos, los heteos, una comprensión religiosa de responsabilidad que vinculaba a los padres con los hijos, de tal forma que las generaciones nuevas arrastraban el error y el castigo de las generaciones pasadas. Esta comprensión religiosa, entendida como maldición o maldad generacional, produjo que se cuestionara la propia justicia del juicio de Dios. El Señor, por medio del profeta, responde a este argumento con una novedad. El pecado, aunque era históricamente aprendido y repetido en el pueblo, no tenía por qué inscribirse en el destino de nadie. Cada uno era libre de enfrentarse a las consecuencias de sus actos con una responsabilidad personal. Esta comprensión religiosa posibilitaría entonces que cada mujer y hombre del pueblo tuviera la oportunidad de arrepentirse y convertir su camino en camino de justicia. Este es uno de los elementos propios del libro de Ezequiel, que evidencian una evolución en el pensamiento religioso judío con respecto a las otras concepciones religiosas de aquel entonces. Una comprensión que compartiría también Jesús. Y vemos en Juan 9, del 1 al 3, cuando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos a él diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Okay. Entonces, ahí vamos a parar y continuaremos la semana que entra. ¿Alguna pregunta o comentario o algo que quieran compartir con nosotros? Sí, maestro Tim, me llama mucho la atención el tema que es tan actual para nuestros tiempos. Hoy vemos, ya no solo de afuera, sino a veces los mismos ministros dentro de las iglesias cuestionando la ley moral de Dios. En la mañana veía yo la publicación de una señorita, líder de nuestros jóvenes a nivel conferencial, una de ellas, y decía acerca de guardar su virginidad para el matrimonio, y decía, este solo es una imposición de parte de un mundo religioso para reprimir a las mujeres, y estamos hablando de líderes dentro de nuestra iglesia cuestionando la moral de Dios. Y me llama mucho la atención cómo dice Dios, ni siquiera te voy a llevar a juicio, solo que se haga conforme a tus pensamientos. Me recuerda un poco a Romanos, cuando dice que Dios los entrega, ok, dale vuelo a la hilacha, diría yo vulgarmente. Como quieras vivir, vive, y empieza a comer del fruto que tú sembraste. Y a veces ni siquiera necesitamos el juicio de Dios, porque el hombre se mete a juicio cuando decide vivir sus propios caminos. Y ya cuando las situaciones están adversas, empieza a decir, oh, creo que se está cumpliendo lo que había dicho la palabra. Y me llama mucho la atención cómo es que los pensamientos religiosos se acercan a Dios para cuestionar finalmente sus caminos.
pero también se acercan, diría, como Oseas capítulo 6, hacen una oración maravillosa. Vengan, vámonos al Señor, nos ha despedazado, pero nos vendará y al tercer día nos resucitará. Y dice Dios como respuesta: tu oración, Efraín, es como la niebla matutina. Y a veces creo que pasa mucho en nuestra iglesia. Confiamos en una gracia muy barata y cuando vienen las consecuencias de vivir un libertinaje, como diría Pablo, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. Y me llama mucho la atención, me hace mucho recapacitar ahorita mientras lo decía usted, maestro, y ciertamente obliga a analizarse a uno mismo. No me estoy dirigiendo a Dios como si yo tuviera el derecho de argumentarlo o el derecho a su gracia. Solo era un comentario sobre el tema actual del profeta Ezequiel. No, es algo, como usted acaba de mencionar, que esa joven estaba justificándose porque no quería cumplir con el mandamiento de Dios. Y vemos como Pablo nos dice en el primer capítulo de Romanos, una caída progresiva. Menciona como 3 veces que Dios les entrega a una perversión más mala, más pervertida, y más y más y más. Porque en el primer paso, ellos no quieren reconocer a Dios como Dios. Y luego Él los entrega. Y luego las cosas van de mal en peor. Y luego los entrega otra vez. Y luego las cosas van de mal en peor. Y los entrega una última vez. Y podemos ver que si no respondemos bien, con obediencia a la instrucción de Dios, Dios nos va a entregar a una mente engañada, una mente pervertida, pensando que en nuestra propia mente lo que estamos pensando está muy bien. Como dijo esa joven, pues es una imposición de una religión que nos quiere oprimir. Y eso es una mentira, es un engaño. Y ellos están viviendo pensando que su propio camino y como ellos lo ven es algo recto y correcto. Pero podemos ver por la palabra de Dios que no es así. Que no es así. Muy bien, ¿otro comentario? Sí, haciendo un poquito de contexto y tomando las palabras del pastor y en alguna de sus reflexiones que nos decía, hermanos, aunque los regañe, y yo creo que no es el pastor el que nos está regañando, sino es la exhortación de la palabra de Dios. Y aquí Ezequiel nos recuerda, finalmente no debemos olvidar que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos debe de hacer reflexionar conforme a la medida que Dios da, nos hará ver que tenemos que ser diferentes. En la reunión de oración, el pastor el viernes nos decía, además de hacer la verdad, además de hacer la justicia, tendríamos que hacer el camino a la santidad. Y es algo que tenemos que comprender y salir hacia adelante. Sí. Sí, y la santidad es la rectitud relacional que tenemos con Dios por medio de Cristo Jesús, y podemos vivir en esa santidad y que no pensemos que es una santidad que nosotros hayamos realizado, sino que es una santidad, como dijo el pastor el jueves, una santidad imputada, una relación recta y restaurada por Él, no por nosotros. Muy bien. Y me llama mucho la atención la valentía del profeta Ezequiel. Lo llegan, lo confrontan y Dios solo le da la palabra. Me recuerda al principio de su ministerio que le dice Dios, vas a hacer esto.
Y seguramente así como Jeremías decían, pero Dios posiblemente me golpee. Dice Dios posiblemente, pero habla por mí. Eso Sí. me gusta mucho la valentía del profeta Ezequiel. Ajá. Sí, porque, y no que fuera hombre fuerte ni con mucho valor, pero en el momento en que Dios le dice, haz esto, lo hace, obedece en el momento. Y yo creo que esa es la valentía bien entendida, bien alcanzada, es obedecer en el momento. Muy bien, ¿alguien más? Sí, por otra parte, vemos que por medio de las profecías Dios habla a través de ellos, pero a su pueblo. Pero sabemos que estas palabras también son dirigidas a nosotros y a veces tomamos una actitud también que aún conociendo los juicios y preceptos de Dios, justificamos nuestra actitud de que nuestro pecado es menos que el del hermano y siempre decimos que Dios nos va a perdonar porque sabemos que Él es, como decía el pastor, que por la gracia, pues sí sabemos que Dios tiene gracia para con nosotros, pero Él antes de dar la gracia nos dice, no hagas esto, pero nosotros a veces, bueno, hablo ahorita sí en general, pero digo, en el caso particular a veces podría decir, bueno, es que el hermano X pecado es menos grande que el que han hecho otros. Y en esa parte también me estoy justificando, pero más que justificando, pues caigo en la idolatría, que como dicen, yo me aferro a otros principios, a otra teología, que realmente eso me lleva a un desvío total de todo lo que Dios quiere que de mí sea un corazón recto delante de Él. Entonces, pues yo así percibo también en todas las profecías que habla el profeta a cada una de las partes que vamos viendo, pero al final el juicio de Dios pues es recto y son perfectas los caminos que nos llevan a la salvación. Es mi punto de vista, hermanos. Muy bien, gracias. Porque muchas veces yo creo que pensamos, yo en lo personal a veces pienso, yo cometo algún pecado y digo, pues ya no estoy bajo la condenación. Pues eso sí es cierto, no seré condenado por mi pecado, pero eso no quiere decir que Dios no me vaya a disciplinar. Habiéndome perdonado, muy bien que puede disciplinarme. Y como dice en Hebreos 12, ¿cuál hijo no es recibido, siendo recibido por su padre, no recibe la disciplina? Entonces tenemos que darnos cuenta de que cuando pecamos, Dios nos va a perdonar si le pedimos perdón, pero también Él reserva el derecho a castigarnos y a disciplinarnos por nuestro pecado. Muy bien, ¿alguien más? Y yo quería comentar lo siguiente. No había pensado, no había considerado que, por ejemplo, un lugar o una tradición pudiera ser parte también de la idolatría, pero ahorita pues ya de manera como lo explicaste, creo que pues es bueno considerarlo así, porque a lo mejor nada más pensábamos en los ídolos, en los dioses que hacían de oro, de plata, pero creo que esto pues nos hace ver de otra manera que en este caso los ancianos pues recordaban, ¿no? Y extrañaban lo que tenían anteriormente. Ese es por un lado. Y por otro, en el capítulo 14, donde, desde el versículo 12, donde dice la justicia del castigo de Jerusalén, cuando menciona que si estuviese en medio de ella los tres varones, Noé, Daniel y Job,
dice que ni aún así, por los hijos y las hijas de Israel se salvarían, porque nada más serían ellos por ser varones justos, ellos se salvarían. Pero en el versículo 22 dice, sin embargo, bueno, antes en el 21 dice, mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia. Esto sería así como parte de ese castigo, ¿no? Para Jerusalén. Pero en el versículo 22 dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Esto pues lo entiendo como que pues Dios no quería que se perdiera el pueblo de Israel. Entonces, si está aquí mencionando que hubiese un remanente, quiere decir que de ahí saldrían los que pues se volverían a él y cumplirían sus mandamientos. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, podemos saber que los que se salieron de Jerusalén, de Judá y mucho más de Israel en el norte, ellos mismos no volverían a Israel, morirían allá en Babilonia o en Asiria. Y sus hijos y sus nietos serían los que volverían. Y yo creo que eso menciona lo de la idea del remanente, que Dios no va a salvar a todos, solo que a un remanente lo va a tener aparte. Y que dice cuando el profeta estaba en la cueva, fue Elías o Elí, no me acuerdo, que estaba en la cueva, se estaba quejando y de que todos te han abandonado, Dios, menos yo. Y dice Dios, yo tengo un remanente de 7,000 que no se han arrodillado delante de Baal. Entonces nosotros tenemos que pensar que Dios siempre tendrá su remanente reservada. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Pues muy bien. Entonces, vi que no hubo ningún problema con mi internet en esta hora. ¿Continuaremos la semana que entra a las 2 o cambiamos la hora a una hora más temprana? ¿Qué opinan, mis hermanos? Se decía que si podíamos... Sí, había dicho que de mi parte sería la 1, pero no tengo inconveniente de que sea a las 10:30, a la 1 o a las 2. Porque si lo hacemos a la 1, vamos, bueno, coincide con eso. Bueno, pregunto, ¿qué tanto coincidiría o que se complicaría con el culto distrital? Para la 1 ya está terminada. El culto distrital últimamente ha durado poquito menos de 1 hora. Hoy también fue el caso. Entonces, digamos que están terminando el distrito puntual. Aquí está nuestro súper también con nosotros. Pero están terminando puntual. Entonces, nosotros normalmente estamos iniciando sobre 1:10, bueno, 2:10. 2:10. Y posiblemente hasta podríamos dar, una vez concluido, inmediatamente hacemos la conexión a escuela dominical, tener listo ya el ID en nuestro dispositivo, para que una vez que termine, inmediatamente entramos a nuestra clase de escuela dominical. Pues y sí podríamos recorrerlo entonces hacia la 1. Sugiero se le dé una tolerancia de 15 minutos, 1:15. Ok. Está bien. Entonces, la semana que entra a la 1:15. A la 1:15. De acuerdo. Empiezo a pasar la convocatoria, a lanzar la convocatoria de nuestras actividades.
y lo hacemos entonces, lo ponemos a la 1 y sabemos nosotros que iniciamos 1:15. Ok. Ok. Y una pregunta, sí, pastor. Está con nosotros mis hermanos. Sí. Una pregunta. Sí, Esta dígame, vez me fijé que usted puso nuevo número y nueva clave. Entonces, ¿así lo va a hacer la semana que entra? ¿Va a ser una nueva? Puedo programar desde hoy, mis hermanos, las actividades. De hecho, normalmente los lunes programo todos los ID de las actividades que teníamos, menos de escuela dominical porque estábamos entrando siempre bajo la misma liga. Pero entonces, a la hora de ir programando, sí nos estaría saliendo un ID distinto, pero se los voy a estar pegando con anticipación, mi hermano. Ok, perfecto. Desde el día sábado ya estaría publicado. Sí, porque yo traté de entrar con el número anterior y no pude. Dice que el anfitrión está en otro meeting. Ya cambió el número. Entonces busqué el número y lo encontré en el WhatsApp que usted ya había mandado el nuevo link. Entonces así lo hacemos. Sí, mi hermano, por favor. Ok. Pues muy bien. Está con nosotros nuestro superintendente, nos acompaña en la clase. Así que tenemos hoy alumno. Dios le bendiga, pastores. Gracias, mi hermano. Le damos tantito tiempo a nuestro super que dé un saludo con su Rafita. Bienvenido, pastor Nicho. ¿Sí nos escucha o no? Ya Pastor le hizo Nicho. como los alumnos. Bendiciones. Ya se durmió el pastor Nicho. No, le hizo como los alumnos, dejan su imagen, su abierto, y les habla uno. Bueno, es que eso lo vivo yo constantemente. Y les digo, lean esto y no están. Es que creo que nuestro súper también le falla mucho el internet. Porque ayer que teníamos la conferencia de distrito, a veces hablaba y hablaba, todos movió y abrió la cabeza. Su micrófono el súper. Sí, súper, ¿nos escucha? Porque estaba cerrado su micrófono. Sí, yo creo que tiene problemas de señal, mis hermanos. Puede ser. Al principio sí estaba bien, bien su micrófono. Sí, platicamos tantito con él. Platicamos tantito con él y su Rafita. Dice que estaba ya también su hijito como estudiantito. Bueno, pastor nos hace el favor de despedirnos con una oración y así terminamos nuestro tiempo. Claro que sí, mis hermanos, como a veces les comparto en los devocionales o en cualquier reunión, este es el mejor tiempo invertido para nosotros. Esto es lo mejor. Esto va a trascender en la eternidad. Y por eso es que me emociona estar con ustedes en estos estudios. Oramos a Dios. Gracias, mi hermano Tim. Señor bendito, agradecemos por tu palabra, porque como vemos a través del profeta que estamos estudiando, no habrá excusa para nadie de que no hablaste en estos tiempos. Gracias, Dios, porque hoy podemos escuchar de manera audible y tangible nuevamente tu voz, exhortándonos a la santidad, exhortándonos a no engañarnos, porque vemos qué pasa cuando uno quiere seguir su propio camino, su propio pensamiento, su propia dirección bajo sus propios argumentos. Ni siquiera necesita el juicio de espada, de persecución, simplemente los resultados de vivir una vida sin dirección moral de tu parte termina perdido bajo juicio. Gracias, Dios, por la palabra hablada en esta tarde. Te pedimos, Señor Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos traiga a la memoria estas cosas que hoy aprendimos, para que en el día de aflicción, en el día de tentación, digamos así como tu siervo y tu Hijo Jesucristo, escrito está, y tengamos, Dios, victoria sobre ello. Gracias, Señor bendito, queda con nosotros en esta tarde. Sigue bendiciendo a nuestro hermano Tim, nuestra hermana Joca, Anita, a Marco, Dios, sígueles bendiciendo en todo. Para ti la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, pastor. Vamos a... Gracias, Tim.
Pastor, buenas tardes a todos. Hermana Abby, que Dios le bendiga. Mi hermano Ver, gusto en verle. Igualmente a todos los que nos reunimos, bendiciones. Hola Irán, Flor, Dios les bendiga. Dios nos saludamos. Ya, Bill. Hermano Abdías, que el Señor Dios le bendiga. Hermana Ade, Dios le bendiga mucho. Hermano Eliseo, bendiciones. Sí, bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Bonita semana. Saludos, oveja. Dios les bendiga. Nos saludamos. Que estén bien. Saluda, pero no nos deja ver su cara, ¿verdad? No, así está bien, porque para que dormamos tranquilos. Bueno. Me parece bien. Mi hermano Bet no se quiere despedir de su oveja de tigre, de su cobija. Sí. Saludos, Pastor Narciso. Sí, súper, que Dios le bendiga mucho. Saludos a su esposa y sus hijitas, a su hijito. Aunque no, ¿cómo que su hijita? Aunque no quiera vernos, Pastor Narciso. Hola. Bendiciones. Igualmente. Bueno, Dios les cuida y los guarde hasta la semana que entra. Hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Igualmente, mi hermano, bendiciones.